Hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien y sean bienvenidos a una nueva etapa de este módulo virtual de química, en la cual indagaremos sobre todo lo relacionado a la unidad fundamental de la materia, el átomo, y lo haremos a través de un breve recorrido por los escenarios que dieron lugar a la teoría atómica, en donde conoceremos a los modelos atómicos y a los científicos que los propusieron y dieron forma al modelo atómico actual, que representa la base del estudio de la química moderna. Así que pónganse cómodos y disfruten del video. Chicos, desabróchense los cinturones porque nuestra primera parada en este nuevo y apasionante recorrido será en la antigua Grecia, específicamente en la región de Ionia, conocida actualmente como la Grecia asiática, y que hoy comprende parte de Turquía y parte de la misma Grecia. Pues aquí, a mediados del siglo VI a.C., vivió Leucipo, un filósofo conocido por mantener la creencia de que cada material existente en el universo estaba hecho por pequeñas partículas a las cuales llamó átomo. Según los relatos de Aristóteles, Simplicio y Diógenes, antiguos filósofos de la época, a Leucipo le encantaba demostrarle a sus discípulos mediante una prueba meramente especulativa que el átomo era una partícula indivisible, es decir, que sus componentes eran inseparables. Para ello tomaba cualquier cosa, comúnmente un pedazo de papel, y empezaba a cortarlo pedazo por pedazo, obteniendo cada vez pedazos más pequeños del mismo hasta llegar a uno muy pequeñito que no podía seguir dividiéndose, y de esta manera nace la idea del átomo. Demócrito, quien fue discípulo de Leucipo, decidió seguir promoviendo sus enseñanzas y postulados, para lo cual diseñó un modelo atómico con base a la siguiente premisa: el átomo es la fracción más pequeña posible de cada sustancia, por lo tanto, a su modelo atómico le otorgó las siguientes características. Es sólido y sin estructura interna. Los átomos de distintos materiales podrían diferir en tamaño, forma y masa dadas las características propias de ese material. Y finalmente, el conglomerado de átomos que forman un material cualquiera no hay nada más que vacío. Para el racionalista Demócrito, todo era átomos vacíos. Incluso el filósofo creía que el alma estaba constituida por átomos y mucho vacío. Pero lamentablemente el atomismo de Leucipo y Demócrito cayó en el olvido en vista de que dos de los filósofos más relevantes de la época no compartían estas ideas. Y por el contrario, apoyaban la teoría de Empédocles, que establece 4 elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego como componentes fundamentales de la materia. Y fue 2000 años después, desde entonces, cuando el químico inglés John Dalton retoma el modelo atómico de Leucipo y Demócrito y reformuló la teoría atómica. Desde el año 1803 hasta el año 1808, Dalton propuso un modelo atómico en varios pasos. El primero es que el modelo representa el átomo como un núcleo individual, que era indivisible ya que no tenía componentes constituyentes y se asemejaba a una bola compacta y sólida. Segundo, las sustancias simples o elementos químicos están formados por un solo tipo de átomo. En tercer lugar, para Dalton, un compuesto químico es una sustancia pura formada por átomos de distintos elementos. Cuarto, en este modelo, los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otro elemento. Y finalmente, en el paso número 5, este modelo establece que los átomos de un elemento pueden unirse con los átomos de otro elemento para formar compuestos, y estos compuestos siempre van a tener los mismos números relativos y tipos de átomos. En 1897, en Inglaterra, aparece el Sir Joseph Thomson, un científico británico que propone de una forma valiente y respaldada un nuevo modelo de átomo que desecha al antiguo modelo de Dalton. Para ello, se apoyó de un pequeño experimento en donde utilizó un tubo de vacío, que son los mismos tubos responsables del sistema que le da imagen a los televisores antiguos, pues en aquel tiempo se habían diseñado técnicas para quitar aire de los tubos de cristal. Y por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío, y los resultados fueron sorprendentes. Apareció un brillo que cambiaba conforme había menos aire,
Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. A estos rayos se le denominaron rayos catódicos y en cierta manera se había fabricado el primer fluorescente. Pero, ¿a qué se debía este brillo? ¿Y qué eran estos misteriosos rayos? Pues la respuesta sería un descubrimiento novedoso. Esto se daría de la siguiente manera. Thomson, en su experimento, modifica un tubo de vacío, agujereando el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce dos placas que carga eléctricamente y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Al terminar, cuando encendió la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hacia el extremo arreglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curva cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo y en todos los casos obtiene el mismo resultado. Entonces se preguntó, ¿de qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? Siendo aquí en donde pudo determinar la existencia de partículas con cargas negativas dentro del átomo. A estas partículas les llamó electrones. Thomson consideró que como el átomo es neutro, debería de existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. Por esto, su modelo considera al átomo como una esfera de materia positiva y a los electrones metidos en ella, como las pasas de un budín, y por esta razón el modelo propuesto por Thomson es conocido como modelo de budín o pastel con pasa. Este descubrimiento logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde este momento se considera al átomo divisible. Para el año 1909, Ernest Rutherford, otro científico inglés, se animó a poner a prueba el modelo atómico de Thomson por medio de un pequeño experimento al cual llamó el pan de oro con rayos alfa. Este pequeño experimento consistió en armar una cajita con un huequito en la parte interna, cuyo interior estaba lleno de núcleos de helio, los cuales liberan partículas del tipo rayos alfa. Al finalizar, lo que hizo Rutherford fue lanzar a estas partículas alfa contra una fina lámina de oro, llamada el pan de oro. Esta lámina es tan fina que si la miramos pasa la vista a través de ella, y Rutherford, para asegurarse de detectar cómo pasan los rayos alfa, envolvió la laminilla con una placa. Entonces, al poner en marcha su experimento, se sorprendió al observar que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina como si nada y unas pocas rebotaban frontalmente y exclamó, es como si dispararas una bala contra una hoja de papel y ésta rebotara. Y concluyó, si las partículas alfa atraviesan el oro, es porque los átomos tienen que tener mucho espacio vacío. Y si algunas rebotan frontalmente es porque deben estar chocando con esa parte del átomo que lleva carga positiva. De esta manera determinó que el átomo tiene un núcleo en el que está concentrada la masa y la carga positiva. Por otra parte, los electrones están en igual número a las cargas positivas del núcleo. Por lo tanto, el volumen ocupado por un átomo es en gran parte espacio vacío. En este sentido, Rutherford plasma su modelo atómico como un pequeño sistema solar, en donde el Sol sería el núcleo y los planetas con sus órbitas serían los electrones. Luego, a inicios del año 1913, Niels Bohr, un físico danés, dio un atrevido pero afortunado salto a la fama con la propuesta de su modelo atómico que modificaba de un modo peculiar la descripción de Rutherford, pues la intención de Niels Bohr fue explicar otra vez su modelo atómico, pero desde la perspectiva de la estabilidad de la materia y los espectros de emisión como de absorción discretos que se observan en los gases. Por lo tanto, Niels Bohr partió del modelo de Rutherford y propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo como un pequeño sistema planetario, pero con órbitas circulares. Por lo tanto, el modelo planetario de Niels Bohr se puede resumir en tres postulados. Primero, los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas y circulares llamadas órbitas. Segundo,
Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos y finalmente, cuando los electrones se mueven de un nivel a otro, ganan o pierden energía. Además de esto, Niels Bohr también logró predecir con exactitud las longitudes de onda en el espectro de hidrógeno e introducir el concepto de cuantificación energética, es decir, que los electrones poseen energía y se mueven en forma de ondas. Y posteriormente, para poder entender las órbitas de los electrones dentro del átomo de Niels Bohr, un físico francés llamado Louis de Broglie en 1924 planteó, basándose en la idea de la naturaleza dual de la luz, es decir, que la luz se comporta simultáneamente como onda y también como partícula, planteó la posibilidad de que no fuese solo la luz la única entidad que tuviese esta característica y se preguntó, ¿pueden también los electrones mostrar una dualidad onda-partícula, que él mismo llamó onda-corpúsculo? Y así surgió un nuevo modelo matemático que explicaba la naturaleza dual del electrón, la cual establecía que el electrón, al estar en movimiento y al poseer una masa muy pequeña, podía tener una naturaleza ondulatoria y comportarse como un haz de luz, adquiriendo dualidad de partícula y de onda. De esta manera relaciona la longitud de onda y la masa del electrón mediante una ecuación, en donde lambda es la longitud de onda, n es la constante de Planck y m es la masa de una partícula, y es con este aporte que empieza la carrera por la construcción del modelo atómico actual. El segundo aporte en la construcción del modelo atómico actual surgió en Alemania, en manos del físico Werner Heisenberg, en el año 1927, periodo de tiempo en el cual introdujo su principio de incertidumbre en los orbitales de electrones que rodean el núcleo atómico, en donde plantea que es imposible conocer la posición y velocidad de una partícula al mismo tiempo. Esto lo estableció en una ecuación descrita de la siguiente manera, en donde delta de x nos indica la posición y delta de p el movimiento. Y finalmente fue Erwin Schrödinger, un físico austriaco naturalizado irlandés, quien unió las piezas del rompecabezas para terminar con la construcción del modelo atómico actual en el año 1927. Para ello se apoyó en las teorías de onda-corpúsculo de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg, para establecer que los electrones se mueven como ondas estacionarias, por lo tanto no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. Así que este modelo no predice la ubicación del electrón ni describe la ruta que realiza dentro del átomo y solo establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón. De esta manera, el átomo se puede describir como una nube de posibilidades, cuyo modelo llamó modelo mecánico ondulatorio. Bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy. Y esto ha sido la historia de la teoría atómica. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la clase que viene. Bye.